El brindis final aún resonaba en sus oídos cuando, en la suite nupcial, una pantalla encendida reveló el video que no solo destrozaría su perfecta vida, sino que arrancaría, pieza por pieza, la farsa de su existencia. Isabella, la mujer que acababa de pronunciar votos de amor eterno ante cientos de ojos curiosos y complacientes, se sentía como una marioneta con hilos invisibles, cada movimiento dictado por la fría mano de la expectativa y el desprecio. A sus 32 años, su figura, que muchos tildaban de etérea, era en realidad el reflejo de una batalla silenciosa contra la ansiedad y las noches sin sueño. Su piel, de un tono marfil delicado, carecía del rubor natural de la felicidad, y sus labios, finos y pálidos, rara vez se curvaban en una sonrisa genuina. Sus manos, que para el mundo solo sostenían copas de champán o firmaban recibos de boutiques exclusivas, guardaban la memoria de una vida diferente, de una infancia marcada por la escasez y la resiliencia. Las uñas, cortas y sin esmalte, debajo de la capa de brillo transparente que le exigía la etiqueta, eran un recordatorio constante de las horas que había pasado limpiando o cuidando de los más vulnerables en su pasado. Su cabello de un castaño oscuro y rebelde solía llevarlo recogido en un moño bajo, una elección sencilla que contrastaba con los elaborados peinados de la alta sociedad, pero que revelaba la fuerza de su cuello y la determinación de su mirada. Sus ojos, grandes y de un color miel profundo, eran un pozo de melancolía, pero en su fondo, para quien supiera buscar, ardía una chispa gélida, una inteligencia silenciosa y una voluntad de hierro que pocos se tomaban la molestia de ver, eclipsada por la fachada de una mujer sumisa y dócil. Su hogar actual era un palacio gótico victoriano, una mansión inmensa con torretas y gárgolas, rodeada por jardines meticulosamente cuidados, un laberinto de setos y rosales que, para Isabella, se sentía más como una prisión que como un santuario. Los salones, repletos de antigüedades invaluables y cuadros de maestros holandeses, exudaban un aire pesado de historia y riqueza, pero también de soledad. Cada objeto, desde la porcelana Ming hasta los tapices flamencos, gritaba opulencia, un contraste brutal con la modesta casa de ladrillos donde Isabella había crecido. Un hogar lleno de risas y el aroma a pan recién horneado, donde el amor era el verdadero tesoro. Marcos, su flamante esposo, era el patriarca de esa prisión dorada, un hombre de 45 años, con un físico imponente y una mirada de acero que no admitía réplicas. Su fortuna, construida sobre transacciones financieras complejas y, se susurraba, no siempre éticas, era tan vasta como su ego. Su voz, siempre profunda y controlada, resonaba en los vastos salones, llenando el espacio con sus dictados y su desprecio apenas velado. Isabella, no olvides tu lugar. Sé de dónde vienes. No toleraré que tu ingenuidad arruine la reputación que me he forjado con tanto esfuerzo. Un apellido como el mío no se asocia con la vulgaridad. Sus palabras eran dagas envenenadas, clavándose una y otra vez en el alma de Isabella. Ella sentía el ardor en sus mejillas, una vergüenza que no era por sí misma, sino por la bajeza de sus palabras. El nudo en su garganta era tan espeso que le costaba respirar, pero su mirada se mantenía firme, aunque velada, no por desafío abierto, sino por una dignidad silenciosa que se negaba a extinguirse por completo. Sus manos ahora temblaban ligeramente bajo la mesa, pero el temblor era apenas perceptible.
Cada interacción con Marcos y su familia era un recordatorio constante de su insignificancia a sus ojos. Su suegra, doña Eloísa, una mujer de cabellos plateados y ojos de serpiente, solía recibirla con una sonrisa tensa y una condescendencia exasperante. Mi querida Isabella, eres tan rústica. Tu educación, tu forma de hablar. A veces creo que no entiendes la complejidad de nuestro mundo. Pero no te preocupes. El dinero de mi hijo te dará el lustre que te faltó en la cuna. La hermana de Marcos, Valeria, una mujer frívola y vanidosa, se deleitaba en humillarla en cada oportunidad. Isabela, ¿todavía usas esos aretes? Son tan pasados de moda. Pero supongo que no sabes de tendencias, ¿verdad? No has tenido tiempo de educar tu gusto. Isabela sentía cómo su corazón se encogía con cada humillación, un dolor tan agudo que le faltaba el aliento. Sus rodillas flaqueaban, pero se obligaba a mantenerse en pie, a seguir respirando, recordando la promesa que le había hecho a su madre antes de morir. Cada día era un recordatorio de que, a pesar de la riqueza, ella era una prisionera sin voz, sin valor, relegada a una existencia superficial donde su único propósito era ser la esposa trofeo de Marcos. El lujo desmedido del entorno contrastaba brutalmente con la precariedad de su alma, y cada comentario despectivo era un nuevo grillete que se ceñía a su espíritu. La soledad, a pesar de estar rodeada de gente en fiestas y reuniones, era una constante. Los murmullos de lástima de algunas mujeres, las sonrisas falsas de otras, el susurro de «la pobre Isabella, casada por interés, qué pena», todo contribuía a su aislamiento. Y a cada nuevo desprecio, a cada nueva puñalada verbal, una rabia fría y contenida se iba acumulando en su pecho, una que nadie, y menos Marcos, sospechaba. En medio de su aparente fragilidad y la insignificancia que Marcos le atribuía, Isabella poseía un tesoro oculto que él, cegado por el brillo de su propia fortuna y su megalomanía, jamás pudo percibir. Una mente brillante, un intelecto superior que la había llevado a destacar en un mundo que la subestimaba. Su pasión secreta, cultivada en las noches solitarias de su infancia y adolescencia, era la criminología y la investigación forense. Había devorado libros sobre casos sin resolver, técnicas de investigación encubierta, psicología del crimen y análisis de datos. Poseía una memoria excepcional para los detalles, una capacidad casi fotográfica para recordar conversaciones, gestos y el más mínimo matiz en la voz de las personas. En su antigua vida, antes de que la necesidad la empujara al altar con Marcos, había sido una estudiante brillante, destacando en lógica y análisis, aunque las circunstancias económicas la obligaron a abandonar sus estudios universitarios. Ricardo creía que Isabella era solo una cara bonita, una mujer dócil y fácil de manipular, su mente limitada a las frivolidades de la moda y la decoración. La consideraba un adorno, una extensión de su estatus, incapaz de pensar por sí misma o de desentrañar las complejidades del mundo real. Él la había despojado de su verdadera identidad, de sus conexiones con su pasado, de su esencia, de sus sueños. Jamás imaginó que la mujer a la que controlaba con mano de hierro era, en silencio, un archivo viviente, una base de datos mental que procesaba cada interacción, cada mentira, cada incongruencia con una precisión asombrosa. Esta habilidad,
Este conocimiento profundo del comportamiento humano y una memoria enciclopédica para las inconsistencias era el arma secreta de Isabella, un arma forjada en el crisol de su humilde origen y afilada por años de observación silenciosa, una habilidad que la había preparado, sin saberlo, para el desafío más grande de su vida. El día en que esta habilidad se revelara de forma contundente, la sorpresa de Marcos sería cataclísmica. Él, que siempre había subestimado a su esposa, vería cómo la simple y bonita Isabella desmantelaba su imperio de mentiras con la fría lógica de la observación y la devastadora precisión de la verdad. Marcos y su familia quedarían en shock. Sus mandíbulas caerían, sus ojos se desorbitarían al comprender que habían subestimado no solo la inteligencia de Isabella, sino también la profundidad de su dolor y la inquebrantable fuerza de su espíritu. La fachada de su fortuna y su reputación se desmoronaría ante el mundo, expuesta por la delicada mano de la mujer a la que habían despreciado. Ella sería la personificación de la justicia implacable, y ellos, la de la avaricia derrotada. ¿Por qué esta sensación de náusea? ¿Por qué mi propio reflejo me devuelve la mirada de una extraña? Se preguntó Isabella, sentada ante su tocador, la luz del candelabro de cristal iluminando su rostro pálido. Las palabras de Marcos, su voz resonando en sus oídos, tu ingenuidad, tu vulgaridad, se clavaban en su alma como astillas. El recuerdo de su madre en su lecho de muerte, sus últimas palabras, un susurro sobre una promesa no cumplida, una injusticia que debía ser revelada, la perseguían. Esa promesa era el único hilo que la mantenía anclada a su pasado, a su verdadero ser, en medio de la superficialidad de su nueva vida. Isabella sintió una punzada de culpa, un dolor agudo que le apretaba el pecho. Había abandonado su vida, sus sueños, incluso a la persona que fue, por una necesidad desesperada. Pero el sacrificio, la humillación constante, comenzaban a volverse insoportables. El nudo en su garganta era tan denso que le costaba respirar, y las lágrimas calientes y silenciosas se deslizaron por sus mejillas, empapando la seda del pañuelo de encaje que llevaba. La vergüenza no era por Ricardo, sino por su propia debilidad, por haberse dejado atrapar en esa jaula de oro sin haber cumplido aún la promesa a su madre. Quería gritar, quería correr, quería liberar la frustración que la quemaba por dentro, pero solo podía suspirar en la soledad. Pero cada lágrima, cada insulto de Marcos, cada momento de dolor, no la doblegaba, sino que forjaba una determinación inquebrantable en lo más profundo de su ser. No puedo seguir así. No quiero seguir así. Esta no soy yo. Me estoy marchitando. Su mente, que siempre había procesado las imágenes y los detalles con una precisión inusual, comenzó a trabajar a marchas forzadas, como un motor recalentado. Recordaba cada mirada de Marcos, cada gesto, cada frase. El brillo en sus ojos cuando hablaba de dinero, la satisfacción apenas velada en su voz cuando humillaba a alguien. No es solo avaricia, pensó Isabella. Hay algo más, un motivo oculto. Una razón para tanto control, tanto desprecio. Su corazón le decía que algo estaba fundamentalmente mal, que la razón de su aislamiento no era solo el estatus social, sino una necesidad de Marcos de mantenerla alejada de algo, de alguien. Pero, ¿qué podría ser? ¿Qué ganaría Marcos con el sufrimiento de los demás, más allá del dinero? La pregunta la atormentaba, una sombra oscura en su ya atribulada mente.
La impotencia la asfixiaba, la hacía sentir pequeña e insignificante. «Pero no soy insignificante», se dijo, su voz interior adquiriendo una fuerza inesperada. «Soy la hija de mi madre, y le hice una promesa. La justicia es una deuda que debo saldar. Y por ella haré lo que sea. No importa cuán poderoso sea el enemigo. Marcos es mi esposo. Pero si ha cruzado la línea, si ha hecho algo imperdonable, lo descubriré. Y entonces pagará. No por venganza, sino por la verdad. Y por mi paz». La determinación ahora era un fuego inextinguible que ardía en lo más profundo de su ser, dándole una claridad aterradora. El día a día de Isabela en la mansión era una coreografía de silencios, sonrisas forzadas y rutinas predecibles que se sentían como una asfixia lenta. Se levantaba con el sol, sus ojos abiertos a la vastedad de su suite, un espacio que se sentía más como un mausoleo dorado que como un hogar. El olor a flores frescas de los arreglos semanales se mezclaba con el aroma a café gourmet y la fragancia artificial que Marcos prefería para el ambiente. Su desayuno, un cuenco de frutas exóticas y un té de hierbas, era un ritual solitario en el inmenso comedor, acompañada solo por el eco de sus propios pensamientos y el sonido distante del personal de servicio. Sus manos, que antes habían disfrutado de la textura de la arcilla o el tacto de un libro viejo, ahora solo se movían con la delicadeza requerida para manejar la porcelana fina o el cristal de Murano. Las mañanas de Isabela transcurrían entre sesiones de ejercicio en el gimnasio privado de la mansión, visitas al salón de belleza para mantener su impecable apariencia y un sinfín de tareas sociales sin sustancia. Elegir el menú para una cena, supervisar la decoración para una reunión de caridad o simplemente sentarse en silencio en el salón, principal mientras Marcos atendía sus negocios. Cada objeto de lujo que la rodeaba era un recordatorio constante de su estatus, pero también de su aislamiento. Los cuadros carísimos que adornaban las paredes, los muebles antiguos de maderas preciosas, los jardines inmensos que se extendían hasta el horizonte, todo era un despliegue de riqueza que para ella carecía de calidez, de alma. Las interacciones con Marcos eran el punto más doloroso de su semana, una humillación programada que tenía que soportar por el bien de la paz en su jaula. Una tarde, mientras Isabela intentaba hablarle de un problema de salud menor que había estado sintiendo, Marcos la interrumpió, su voz cargada de fastidio. «Isabela, por favor, no me vengas con tus dramas. Estoy a punto de cerrar el trato del año. Mis socios están aquí. ¿No puedes ser un poco más discreta? Tu sensibilidad es exasperante». Isabela sintió el calor en sus mejillas, una punzada de vergüenza y una rabia silenciosa que la consumía por dentro. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos se mantuvieron fijos en un punto distante, su expresión una máscara de sumisión. Quería gritarle que su salud también era importante, que no era solo un adorno, pero el miedo a su ira la paralizaba. Cada vez que Marcos la despreciaba frente a otros, sus palabras se clavaban en el alma de Isabela como flechas envenenadas, un dolor acumulativo que la empujaba al límite de su resistencia. Los comentarios despectivos de la familia de Marcos eran constantes, una letanía de recordatorios de su lugar. Su suegra, doña Eloísa, solía preguntarle frente a invitados: «¿Y cómo va tu pequeña obra de caridad, Isabela?».
¿Todavía te juntas con esa gente de la que hablábamos? Ya sabes, la caridad está bien, pero el buen nombre de la familia es más importante. No querrás que piensen que te estás mezclando con cualquiera, ¿verdad? Su tono era dulzón, pero sus ojos gélidos transmitían una amenaza velada, una advertencia de que su pasado debía permanecer enterrado. Isabela sentía cómo su cuerpo se tensaba, el nudo en su garganta más apretado que nunca. Su mente, sin embargo, registraba cada palabra, cada matiz, la forma en que el desprecio de la familia de Marcos por su origen se convertía en un arma para controlarla y aislarla de su pasado y de cualquier posible conexión con su madre. Una mañana, mientras Isabela estaba en la cocina, escuchó una conversación entre Marcos y su abogado, el señor Vargas, en el despacho contiguo. Sus voces eran bajas, pero el agudo oído de Isabela captó fragmentos. Elías, el hijo de Aurora, el seguro. Nadie debe saber. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué tenía que ver el hijo de Aurora, su amiga de la infancia, con Marcos? ¿Un seguro? ¿Qué ocultaba? La conversación se interrumpió de repente, cuando Marcos se dio cuenta de que la puerta del despacho estaba ligeramente abierta. Salió furioso, su rostro enrojecido, sus ojos inyectados en sangre. «Isabela, ¿qué haces ahí?» «No te atrevas a escuchar conversaciones que no te conciernen. Ya te lo he dicho, esa gente es problema. Aléjate de ellos, de Aurora y su hijo, para siempre. Si descubro que has vuelto a hablar con esa mujer, te juro que te arrepentirás de haberla conocido». Su voz era un trueno que resonaba en la mansión. La amenaza velada era una sentencia, una advertencia final. Isabela, aunque paralizada por el miedo, sintió una chispa de rabia. «Saben algo. Hay algo sobre Aurora y Elías que Marcos está ocultando». ¿Por qué tanta insistencia en el aislamiento? ¿Por qué tanto miedo? Component placement, pensó, su monólogo interno en un torbellino. No es solo por avergonzarme. Hay algo más grande, algo siniestro. Y voy a descubrirlo. Por Aurora, por Elías y por mi propia libertad. Y por la promesa a mi madre. La monotonía de su existencia se había transformado en un campo de batalla y ella, la esposa trofeo, se había convertido en una estratega silenciosa. Fue una de esas noches interminables en la mansión, después de una de las cenas de gala más fastuosas, cuando la primera grieta apareció en la fachada cuidadosamente construida de la vida de 1908, Ricardo, abriendo un abismo de dudas en la mente de Isabela. Ricardo, con el estómago revuelto por el exceso de alcohol y su habitual arrogancia, se había desplomado en su estudio, dejando la puerta entreabierta y su tablet desatendida sobre el escritorio. Isabela, que no podía conciliar el sueño, el eco de su propia soledad resonando en los vastos salones, pasó por el estudio y vio la luz de la pantalla. Su curiosidad, un instinto que su vida de lujo no había logrado extinguir, la impulsó a acercarse. En la pantalla un correo electrónico abierto. El remitente era el señor Vargas, el abogado de Marcos, y el asunto, documento clave, archivo de adopción, Elías P. Isabela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, tan gélido como el mármol bajo sus pies descalzos. Elías P. ¿Podría ser Elías, el hijo de Aurora? ¿Un archivo de adopción? ¿Por qué Marcos y su abogado estarían interesados en un niño de un barrio humilde? El corazón le latió con una fuerza inusual, un tamborileo sordo contra sus costillas. La incredulidad
se mezcló con una punzada de esperanza y una oleada de terror. Isabela no era una experta en tecnología, pero su intuición le decía que ese correo era crucial. Un tic nervioso se apoderó de su ojo, y sus manos temblaron al intentar tocar la pantalla. La sangre se le heló en las venas. En ese mismo instante, la voz de Marcos, un murmullo apenas inteligible por el alcohol, se escuchó desde el sillón. Nadie debe saber. Elías. Mi hijo. La palabra mi hijo resonó en la mente de Isabela como una campana de alarma. ¿Su hijo? ¿Marcos tenía otro hijo? ¿Y era Elías el hijo de Aurora? La pregunta revoloteaba en su mente como una mariposa atrapada. La medicación que Marcos a veces le daba para calmarla y que ella había estado discretamente reduciendo, no podía nublar esta avalancha de dudas. La humillación que había sentido por años se transformó en una rabia fría y gélida. Este no era un simple secreto de clase social. Era una traición profunda, una que la conectaba directamente con la vida de Aurora y la de su hijo, y con la promesa que hizo a su madre. ¿Podría ser verdad? ¿Es Elías el hijo de Marcos? ¿Por qué lo ocultaría? ¿Y por qué querrían un archivo de adopción si es su propio hijo? Component Placement se preguntó en el silencio opresivo del estudio, las palabras de Marcos resonando en su cabeza. Sentía una mezcla de náusea y una punzada de indignación. El dolor en su pecho era tan agudo que le costaba respirar. Quería gritar, quería romper algo, quería llorar hasta que no quedaran lágrimas, pero una parte de ella, esa parte indomable que Marcos había subestimado, se negaba a ceder. Una chispa de desafío se encendió en lo más profundo de su ser. No me rendiré. No voy a permitir que esto quede en la oscuridad. Voy a desenterrar cada mentira, cada secreto. Marcos, vas a descubrir que la esposa que subestimaste no ha olvidado, y que la verdad tiene un poder que tu dinero jamás podrá comprar. El escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por una certeza inquebrantable de que había tropezado con algo monumental, algo que explicaría la crueldad y el aislamiento al que Marcos la había sometido. La chispa de esperanza que había sentido se transformó en una llama ardiente de resolución. Esto no es un juego, Isabela. Es tu vida, tu libertad, y la verdad te hará libre, o te aplastará. Pero no te quedes de brazos cruzados. El proceso de desenterrar la verdad, de transformar esa semilla de duda en una avalancha de pruebas, fue una odisea de paciencia sobrehumana, de sigilo de gato, y de una inteligencia que la propia Isabela no sabía que poseía en tal medida. Cada noche, después de que la mansión se sumía en el silencio pesado de la madrugada, Isabela iniciaba su investigación secreta. La luz tenue de la pantalla de su tablet, que había logrado desbloquear usando su memoria para recordar la secuencia de gestos de Marcos, era su única compañera. El frío del mármol bajo sus pies descalzos era un recordatorio constante del riesgo que asumía, y el zumbido distante del sistema de ventilación, el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Su primera tarea fue investigar el correo electrónico del señor Vargas. Buscó en la papelera de reciclaje de la tablet y encontró correos más antiguos con documentos adjuntos. Con un esfuerzo titánico y su memoria prodigiosa, logró recuperar un archivo PDF, una copia de un testamento, un acta de nacimiento
y una orden judicial de adopción. El testamento era de un tío abuelo de Marcos, un hombre excéntrico que había fallecido años atrás. En él se establecía que una parte significativa de su inmensa fortuna, específicamente un fondo fiduciario para descendientes directos nacidos fuera del matrimonio, sería entregada a un Elías P. al cumplir los 18 años. La fecha de nacimiento de Elías en el acta coincidía con la de Elías, el hijo de Aurora. Y la orden judicial de adopción mostraba que Marcos había intentado legalmente adoptar a Elías en secreto, con una cláusula que lo declaraba como huérfano con predisposición a enfermedades crónicas que requieren atención costosa, lo que implicaba que el niño no tendría capacidad de administrar la herencia, que pasaría a ser administrada por Marcos. Es Elías, es el hijo de Marcos, y él quiere robarle su propia herencia. Drenia Isabella, el corazón galopando con furia. No solo es cruel, es un criminal, esto es abominable, es una manipulación descarada. La sangre le hirvió, una rabia tan pura que la dejó sin aliento. El cuerpo le temblaba incontrolablemente. Las lágrimas le corrían por el rostro, no de tristeza, sino de una furia justiciera. Monstruo. Es un monstruo. Component Placement gritó en el silencio de su habitación. La recolección de pruebas se volvió sistemática. Isabella exploró el estudio de Marcos, buscando entre sus papeles, utilizando su habilidad para recordar patrones y secuencias. Encontró agendas secretas donde Marcos anotaba reuniones con abogados, nombres de empresas fantasma y fechas de transferencias bancarias. Su mente analítica comenzó a hilar los cabos sueltos, conectando las piezas con una precisión asombrosa. Dibujaba esquemas complejos en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón, desglosando las redes de fraude, los nombres de los cómplices. Cada documento que encuentro es como un pequeño ladrillo en un muro de verdad que estoy construyendo. Un muro que aplastará a Marcos, reflexionaba. Pero, ¿es suficiente? ¿Cómo puedo probar esto sin levantar sospechas? Necesito una forma de grabar su confesión, algo irrefutable. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Una noche, mientras estaba en el estudio, escuchó pasos acercándose. Era el viejo señor Peterson, el mayordomo, haciendo su ronda. Isabella se congeló, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Se escondió detrás de un pesado cortinaje, apenas respirando, su cuerpo tenso, los músculos doloridos. Peterson entró, encendió la luz, y sus ojos se posaron en la silla vacía frente al escritorio, donde Isabella había estado sentada segundos antes. Su aliento se contuvo. Un nudo de miedo se le formó en la garganta. ¿La había visto? ¿Sabía él algo? Por un momento interminable, Peterson dudó. Luego resopló y apagó la luz, murmurando para sí mismo sobre su imaginación, y se fue. Isabella esperó minutos, que se sintieron horas, antes de atreverse a salir de su escondite, sus piernas temblorosas, su piel fría por el miedo. Casi me atrapan. No puedo permitirme un error. Otro retroceso significativo ocurrió cuando Isabella intentó acceder a la caja fuerte personal de Marcos, oculta detrás de un cuadro en su habitación. Sabía que allí guardaba documentos aún más delicados. Había observado sus movimientos, la secuencia de números que tecleaba. Pero una tarde, Marcos cambió la combinación. Isabella sintió una ola de desesperación. ¿Cómo voy a conseguir el resto de las pruebas?
Es como buscar una aguja en un pajar oscuro, sin luz. La frustración la invadió. Estoy estancada. Cada avance viene con un obstáculo insuperable. Me siento como una mosca atrapada en una telaraña. Pero la verdad está tan cerca. Tengo que seguir. Por Elías, por Aurora, por mi propia alma. Un día, Isabela se dio cuenta de que Marcos tenía una manía. Dejaba su teléfono móvil desbloqueado mientras dormía la siesta en el sofá del salón. Era un riesgo enorme, pero su única oportunidad. Con manos temblorosas, instaló una aplicación de grabación de voz en su teléfono, programándola para activarse automáticamente cuando Marcos hablara, y para guardar las grabaciones en la nube, donde ella podría acceder a ellas de forma remota. Luego, la borró de su registro de aplicaciones. Una semana de grabaciones silenciosas y un par de conversaciones mundanas no revelaron nada. Pero entonces, una madrugada, Marcos tuvo una pesadilla y su voz, entrecortada y llena de pánico, llenó el micrófono. «Elías, no, el dinero es mío, nadie me lo quitará, ni siquiera ese niño. Aurora, quédate fuera de esto. No, Vargas, no. No quiero que se sepa, la verdad. Es mi hijo, pero es mi dinero». La grabación era nítida, devastadora. La verdad era innegable. Lo sabía, lo sabía. Pensó Isabela, las lágrimas corriéndole por el rostro, no de tristeza, sino de una rabia gélida y justiciera. Él lo sabía todo. Él sabía que Elías era su hijo, y lo abandonó por dinero. Y me usó para ocultarlo. Mi monólogo interno era un torbellino de emociones. ¡Qué monstruo, qué cruel! Ha condenado a su propio hijo a la miseria para proteger una herencia que ya le pertenecía. Ha jugado con la vida de un niño. Y ha jugado con mi vida, con mis sentimientos, con mi esperanza. Siento una punzada de asco por la persona que es. Y una oleada de poder. Tengo las pruebas, y no me detendré hasta que pague por cada acto de crueldad, por cada mentira. Elías y Aurora merecen justicia, y yo merezco mi libertad. Sus manos, que antes se sentían inútiles, ahora sostenían el destino de un hombre poderoso. Con el peso de la verdad y la grabación irrefutable en sus manos, Isabela sabía que su lucha no podía ser solitaria por más tiempo. Necesitaba aliados, personas que creyeran en ella y que tuvieran el valor de enfrentarse a la maquinaria de poder y corrupción de Marcos. El primer paso, el más difícil, fue volver a conectar con Aurora. Después de años de silencio, de cartas sin respuesta y de llamadas sin atender, Isabela sentía una mezcla abrumadora de culpa y vergüenza. Una tarde, con el corazón en un puño, Isabela se atrevió a ir al viejo barrio. El apartamento de Aurora era tan humilde como lo recordaba, pero la calidez de su amistad, por un instante, pareció derretir el frío de años de ausencia. Aurora, con el rostro cansado, pero los ojos aún llenos de vida, la recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. «Isabela, ¿qué haces aquí, después de tanto tiempo?» «Pensé que te habías olvidado de nosotros». Su voz estaba teñida de dolor y resentimiento. Isabela sintió una punzada aguda de culpa, pero mantuvo la mirada firme. «Aurora, sé que te he fallado. Sé que te abandoné, y no tengo excusas. Pero he descubierto algo. Algo terrible. Algo que te afecta a ti y a Elías». Con manos temblorosas, le mostró la grabación. La voz de Marcos llenó el pequeño apartamento, fría y calculadora, revelando la conspiración para despojar a Elías de su herencia y el abandono de su propio hijo. Aurora
Al escuchar las palabras, se quedó lívida. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y su mano se llevó a la boca, conteniendo un grito ahogado. Las lágrimas le corrieron por el rostro, no de tristeza, sino de una rabia justiciera. No puede ser. Ese demonio. Lo sabía. Siempre lo supe. La forma en que te trató, la forma en que siempre se burlaba de nuestro origen. Su voz se quebró. Isabela la abrazó con fuerza, pidiéndole perdón una y otra vez. Fue un momento de profunda sanación, de reconexión. Necesito tu ayuda, Aurora, tu fuerza, tu conocimiento de este mundo. No puedo hacer esto sola. Aurora, a pesar del dolor y la traición pasada, no dudó. Por Elías y por ti, Isabela, vamos a hacer que pague. La confianza se forjó en las lágrimas compartidas y en la promesa de justicia. Aurora, con su resiliencia forjada en la adversidad, se convirtió en el ancla de Isabela, el puente con el mundo real, con la sabiduría de la calle y una lealtad inquebrantable. Sus conversaciones eran largas y profundas, reconstruyendo años de silencio, desentrañando el plan paso a paso, su diálogo lleno de estrategias, de recuerdos, de miedos y de una renovada esperanza. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esta vez no se salga con la suya? Drenia preguntó a Aurora una tarde. Necesitamos más que la grabación. Necesitamos a alguien que él respete, alguien que él crea que está de su lado. La segunda alianza crucial vino de donde menos lo esperaban, del propio círculo de Marcos. Había un socio menor, el señor Benjamín Soto, un hombre de negocios honesto que había empezado a sospechar de los manejos de Marcos, pero que temía hablar. Liam Thorne, un viejo conocido de Isabela de su vida de sociedad, a quien había contactado discretamente tras meses de intentos, fue quien hizo el acercamiento inicial. Liam, un hombre de impecable reputación y una moral intachable, había sido un testigo silencioso de la gradual transformación de Isabela, del aislamiento al que Marcos la había sometido. Él siempre había sentido una ligera aversión por Marcos, percibiendo su arrogancia y su falta de escrúpulos. Cuando Isabela le presentó la grabación y los documentos, Liam se quedó helado. «Isabela, no puedo creerlo. Esto es abominable. Siempre sospeché de Marcos, pero esto supera cualquier límite». Liam, con su vasta red de contactos en el mundo de los negocios y la justicia, se convirtió en el brazo ejecutor de la venganza. Presentó el caso a un fiscal de renombre, el señor Morales, un hombre conocido por su incorruptibilidad y su ferocidad en la lucha contra el crimen de cuello blanco. El señor Morales, al revisar la evidencia, se dio cuenta de la magnitud del caso. «Esto es oro, Isabela. Con la grabación, con estos documentos y su testimonio, tenemos un caso sólido. Pero necesitaremos el testimonio de alguien de adentro, alguien que pueda corroborar los manejos ilegales de Marcos». Así fue como el señor Benjamín Soto entró en escena. Liam lo contactó, presentándole la evidencia, el riesgo que corría si Marcos era descubierto y él no hablaba. Benjamín, al ver las pruebas irrefutables y el valor de Isabela al dar un paso al frente, sintió una punzada de culpa y la urgencia de hacer lo correcto. Había presenciado los manejos turbios de Marcos, pero el miedo a su poder lo había silenciado. Yo he visto cosas», balbuceó Benjamín, su voz apenas un susurro,
mientras veía la grabación de Marcos. Él es un monstruo. Me arrepiento de no haber hablado antes. Benjamín, el socio menor, se convirtió en el testigo clave, el engranaje que sellaría la suerte de Marcos. Las interacciones entre Isabella, Aurora, Liam y el señor Morales eran constantes, estratégicas, un equipo imparable, cada uno aportando su pieza crucial al rompecabezas de la justicia. La confianza se había solidificado, y la maquinaria de la venganza silenciosa de Isabella se puso en marcha, imparable, por fin. A medida que el círculo de la verdad se cerraba sobre Marcos, la tensión en la mansión se volvió insoportable. Un aire tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Marcos, con su agudo sentido para el control y su innata desconfianza, comenzó a percibir una serie de anomalías, un ligero desequilibrio en el orden inmaculado de su universo. Su paranoia, siempre latente bajo la superficie de su pulcra arrogancia, se manifestaba en una crueldad aún mayor hacia Isabella y en una serie de confrontaciones directas, cargadas de veneno y desesperación. Una tarde, Marcos encontró a Isabella en su estudio. Los documentos que había dejado intencionalmente a la vista para que ella los viera y registrara en su memoria parecían sutilmente desordenados. Marcos se detuvo en el umbral. Sus ojos oscuros, antes gélidos, ahora ardían con una furia contenida. Su voz, un susurro peligroso, más aterrador que un grito, llenó el silencio. Isabella, ¿has estado revisando mis papeles? Te lo pregunté antes y me negaste. ¿Crees que soy estúpido? Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, su corazón martilleando contra sus costillas, pero logró mantener la compostura, su mente analizando la situación en microsegundos. ¿Cómo negarlo sin levantar más sospechas? ¿O es el momento de plantar la semilla de la duda en él? Disculpa, Marcos, respondió Isabella, su voz tranquila y respetuosa, pero con un matiz de cansancio que no pudo ocultar. Estaba buscando un libro que me pediste. Quizás lo moví sin querer. Marcos se acercó lentamente, su mirada escrutándola, buscando alguna señal de engaño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. No me mientas, Isabella. Tengo la sensación de que sabes algo. Algo sobre Elías. No intentes jugar conmigo. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Y si ese niño, si esa mujer, Aurora, si se atreven a interferir en mis asuntos, te juro que lo pagarás muy caro. No hay nadie que pueda ayudarte, Isabella. Estás sola. Te aseguraste de eso cuando los dejaste por mi dinero. La amenaza apenas velada era una puñalada directa a su corazón, una referencia dolorosa a su pasado. Isabella sintió el ardor en sus mejillas, el nudo de la rabia formándose en su garganta, pero supo que no era el momento de la verdad. Tu miedo es mi fuerza, pensó, su monólogo interno inundado de una nueva urgencia. Está acorralado. Ya no me importa lo que piense o diga. Su debilidad es su perdición. Días después, la presión escaló. La familia de Marcos, doña Eloísa y Valeria, notaron el cambio en el comportamiento de Isabella. Ya no se dejaba humillar con la misma facilidad. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una determinación que las inquietaba. Durante una cena familiar, Valeria intentó ridiculizarla de nuevo. «Isabella, ¿sigues pensando en tus viejas amigas? ¿No te das cuenta de que eso solo te resta puntos en sociedad? No sabes dónde está tu lugar». Pero esta vez, Isabella la miró fijamente, con una calma que desquició a Valeria.
Mi lugar, Valeria, es donde la verdad me lleve. Y eso es mucho más allá de lo que tu mente superficial puede comprender. La frase cayó como una bomba. Valeria se quedó muda, su rostro enrojecido por la ira. Marcos la fulminó con la mirada, su ceño fruncido. Doña Eloísa, sintiendo el cambio de poder, intentó intervenir. «Querida, no seas imprudente. Marcos no es hombre para jugar». Pero Isabela no se inmutó. La confrontación final antes del clímax ocurrió cuando Marcos, visiblemente desesperado, intentó culpar a Aurora de una extorsión para desacreditarla. Llamó a Isabela a su despacho, el rostro desfigurado por la rabia. «Esa mujer, Aurora, me está chantajeando. Quiere dinero, mucho dinero. Dice que tiene pruebas de mi vida privada. Es una víbora. Tienes que hablar con ella, Isabela. Tienes que convencerla de que se detenga. Si no lo haces, te juro que haré que la desaparezcan a ella y a su hijo». Su voz era un trueno. Isabela sintió el pánico, el terror de que la amenaza fuera real. Pero esa amenaza, en lugar de paralizarla, desató una determinación férrea. «No lo haré, Marcos», dijo Isabela, su voz firme, cada palabra un desafío. «No volveré a ceder ante tus amenazas. Ya no soy la mujer que conoces, y no voy a permitir que le hagas daño a Aurora, ni a Elías». La mirada de Marcos se volvió de puro odio. «Me has traicionado, Isabela. Te arrepentirás de esto». «No tienes idea de lo que soy capaz». Isabela sonrió, una sonrisa fría y triste a la vez. «Oh, Marcos, sí la tengo. Y tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer para que la verdad salga a la luz. Es ahora o nunca. Voy a hacer que pagues por cada mentira, por cada vida que has destruido, por cada lágrima que he derramado. Esto no es solo justicia, es mi libertad, mi vida, mi redención». La chispa de determinación en los ojos de Isabela se había convertido en una llama furiosa, lista para encender la mecha de la vindicación. El silencio de la mansión se había vuelto pesado, cargado de la promesa de un estallido inminente. El día del clímax amaneció con un cielo plomizo y una fina llovizna, como si el propio universo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en el corazón de la alta sociedad. Era la ceremonia de entrega de premios anual de la Cámara de Comercio, el evento más importante del calendario empresarial, donde Marcos sería galardonado con el prestigioso Premio a la Excelencia Empresarial. El gran salón de convenciones del hotel más exclusivo de la ciudad estaba atestado de figuras influyentes, empresarios poderosos, políticos y la élite social, todos vestidos con sus mejores galas. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y la música suave de un cuarteto de cuerdas. Marcos, en el centro del escenario, con su smoking impecable y su pecho inflado de orgullo, sonreía con su habitual arrogancia, mientras los focos lo bañaban con una luz cegadora. Isabela, sentada en una mesa discreta al fondo, vestía un elegante traje oscuro que, aunque sobrio, destacaba su figura esbelta. Su cabello estaba recogido en un moño bajo. Sus ojos, más brillantes que nunca, observaban cada detalle de la escena. A su lado, Aurora, con un vestido prestado pero una dignidad inquebrantable, la sostenía con una mirada de apoyo. Liam Thorne estaba entre los invitados de honor, su presencia discreta pero imponente. El fiscal Morales y su equipo se encontraban dispersos entre la multitud, camuflados, listos para actuar.
Cuando el maestro de ceremonias anunció a Marcos, una ovación atronadora llenó el salón. Marcos subió al escenario, su sonrisa triunfal. Distinguida concurrencia, es un honor para mí recibir este premio a la excelencia, un reconocimiento a años de trabajo arduo, de visión, de integridad. En ese preciso instante, un chirrido agudo interrumpió su discurso. La pantalla gigante detrás de Marcos, que antes mostraba un video corporativo de Industrias Velasco, parpadeó. Un murmullo de confusión se extendió por el salón, interrumpiendo el tintineo de las copas. Marcos frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Disculpen, parece que tenemos un pequeño problema técnico». «Drenia», intentó decir, pero su voz se apagó en el aire. La pantalla, con un chasquido, proyectó la imagen granulada del estudio de Marcos, una imagen familiar para Isabella. Luego, la voz de Marcos, una voz ronca y llena de pánico, resonó en el amplio salón, amplificada por el sistema de sonido. Era la grabación de su pesadilla, la misma que Isabella había conseguido la madrugada de su boda. «Elías». «No, el dinero es mío. Nadie me lo quitará. Ni siquiera ese niño. Aurora, quédate fuera de esto. No, Vargas, no. No quiero que se sepa la verdad. Es mi hijo, pero es mi dinero». La voz fría, calculadora, revelando la verdad más cruel y abominable. Luego, la pantalla cambió, mostrando copias de documentos. El testamento del tío abuelo, el acta de nacimiento de Elías con el nombre de Marcos como padre, y la orden judicial de adopción fraudulenta, donde se declaraba a Elías incapaz de heredar por razones de salud. La evidencia era innegable, devastadora. La verdad se desnudaba ante los ojos de todos. Las reacciones en el salón fueron instantáneas y viscerales. Marcos, en el escenario, se quedó petrificado, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Su rostro, antes tan perfectamente maquillado, palideció hasta un color cadavérico. Sus ojos oscuros, desorbitados por el shock, intentaron comprender lo que estaba sucediendo. La copa de champán que sostenía se le escurrió de las manos, estrellándose en el suelo con un estruendo que pareció amplificado en el silencio mortal del salón. Un sudor frío perlaba su frente y comenzó a frotarse las manos compulsivamente. Sus labios temblaban incontrolablemente, intentando articular una palabra, un balbuceo de negación. «Mentiras. Esto es un montaje, una calumnia. Seguridad». Logró gritar, pero su voz, aguda y quebrada por el pánico, sonaba hueca, sin fuerza, ahogada por la evidencia que inundaba el salón. Su cuerpo entero temblaba, no de furia, sino de un terror absoluto, la consciencia de su caída inminente. Intentó correr hacia la pantalla, como si pudiera borrar la verdad con sus propias manos, pero dos guardias de seguridad, contratados por Liam, que preveían el intento, lo detuvieron discretamente. La imagen de su furia impotente y su patético intento de negación se reflejaba en los ojos horrorizados de los presentes. El señor Vargas, su abogado y cómplice, sentado en la mesa de honor, se desplomó en su silla, el rostro de un blanco enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus manos temblaban mientras intentaba sacar su teléfono para hacer una llamada, pero el sudor frío le resbalaba por la frente y su cuerpo entero se encogía bajo el peso de la revelación. Jadeos audibles se escaparon de sus labios
mientras intentaba tragar saliva, un nudo de pánico en su garganta. Valeria y doña Eloísa, la hermana y la madre de Marcos, se quedaron inmóviles. Sus rostros antes altivos ahora eran máscaras de incredulidad y un terror abyecto. Valeria se aferró al brazo de su madre, sus ojos buscando una explicación que nadie podía dar. Doña Eloísa, la matriarca, se llevó una mano enguantada a la boca. Sus labios temblaban, sus ojos llenos de un odio tan puro y visceral que helaría la sangre, mirando a Isabella. Los invitados, la crema innata de la sociedad que minutos antes había ovacionado a Marcos, reaccionaron con un clamor de sorpresa, luego de indignación. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Algunos se pusieron de pie, alejándose de Marcos y su familia, como si su presencia fuera tóxica. Otros sacaron sus teléfonos, grabando la escena, el escándalo del siglo. El silencio inicial, el shock, se rompió por un coro de indignación, de chismorreo apenas velado. Increíble. Drenia, siempre lo sospeché. Drenia, una monstruosidad. Drenia resonando en el elegante salón. En ese momento, Isabella, la que había sido invisible, la esposa trofeo, dio un paso al frente. Su mirada, llena de una calma inquebrantable y una autoridad recién encontrada, se fijó en Marcos, cuyos ojos, ahora llenos de una furia impotente y un odio visceral, se cruzaron con los de su esposa. Isabella tomó un micrófono que Liam, con un gesto imperceptible, le ofreció. Su voz, clara y serena, pero con una firmeza que hizo eco en el salón, resonó por encima del caos, un susurro que silenció a todos. Marcos Velasco no solo me prohibió ver a mi amiga porque la consideraba una vergüenza. Él conspiró para despojar a su propio hijo, Elías, de una herencia legítima, y lo abandonó a su suerte junto a su madre, mientras se jactaba de su fortuna y su integridad empresarial. Él me manipuló, me aisló y jugó con la vida de un niño inocente para proteger su avaricia. Las palabras cayeron como martillazos finales. En ese mismo instante, las puertas principales del salón se abrieron. El fiscal Morales y su equipo, junto a varios agentes de policía, entraron con determinación, moviéndose con una eficiencia implacable. Se dirigieron directamente hacia el estrado, hacia Marcos y el señor Vargas. Marcos Velasco, queda usted arrestado por cargos de fraude, conspiración, abandono de menores y falsificación de documentos. Señor Elías Vargas, usted también queda arrestado por complicidad. Las palabras del oficial fueron el golpe de gracia. Las esposas de metal brillante se cerraron alrededor de las muñecas temblorosas de Marcos, quien rompió en un sollozo histérico, sus gritos resonando mientras era escoltado fuera del escenario, su rostro desfigurado por el llanto, la humillación y la vergüenza. El señor Vargas, pálido y tembloroso, fue llevado de la misma manera. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que habían sido alertados e infiltrados en la gala, estallaron, inmortalizando el momento exacto de su humillación. El cambio de poder fue completo y devastador. La ceremonia de premios, el escenario de la avaricia, se había transformado en el escenario de la justicia, y Isabella, la esposa sumisa, se había erigido como la dueña de la verdad y el destino de quienes la habían despreciado. Aurora, al ver la escena, abrazó a Isabella, sus lágrimas de alivio y orgullo brotando libremente. La justicia, por fin, había llegado.
La caída de Marcos y su familia fue una implosión espectacular, un desmoronamiento público y visceral que se extendió por semanas, dejando un rastro de destrucción y un olor a podredumbre en los círculos más exclusivos. Los días que siguieron a la escandalosa entrega de premios se transformaron en un frenesí mediático sin precedentes, donde los titulares de los periódicos gritaban sin cesar: el magnate destronado, el legado de la infamia, Marcos Velasco, un padre que abandonó a su hijo por dinero, el secreto de Elías, una herencia robada al hijo bastardo. Las imágenes de Marcos, con el rostro hinchado por la humillación y la rabia, esposado y escoltado por la policía, inundaron cada pantalla, cada revista, cada portal de noticias. Su nombre, antes asociado al poder y al éxito, se convirtió en sinónimo de fraude, crueldad y un nivel de depravación que helaba la sangre. La investigación legal se desató con una fuerza imparable, una avalancha de justicia que no dejó piedra sin remover. El bufete de Ricardo Solís, con la evidencia irrefutable de la grabación, los documentos que Isabela había recuperado y el testimonio crucial de Benjamín Soto, desenterró capas y capas de fraude que se extendían por décadas. Se descubrió que Marcos no solo había falsificado documentos y ocultado testamentos para despojar a Elías de su herencia, sino que había utilizado su fundación de caridad, la Fundación Velasco para la Infancia, como una sofisticada fachada para lavar dinero, desviar fondos y evadir impuestos. El escándalo salpicó a su madre, doña Eloísa, y a su hermana Valeria, quienes, aunque no directamente implicadas en el fraude principal, se beneficiaron de los manejos ilegales y se vieron involucradas en la obstrucción a la justicia y el intento de encubrimiento. La fortuna que Marcos había exhibido con tanta arrogancia se desvanecía ante sus ojos. Todas sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas, sus lujosos coches y obras de arte incautadas como evidencia y para restitución. El juicio fue un circo mediático, seguido minuto a minuto por la nación, que no podía creer la magnitud de la traición y la maldad. Isabela testificó con una calma, una claridad y una dignidad que contrastaban brutalmente con la histeria y la negación de Marcos. Sus palabras, precisas y cargadas de la emoción contenida de años de sufrimiento, pintaron un cuadro desgarrador de su vida en la jaula de oro, del abandono de Elías y de la conspiración para despojarlo de su legado. Marcos, sentado en el banquillo de los acusados, se veía cada día más demacrado, su figura antes imponente ahora encogida, su mirada antes gélida ahora llena de terror. Intentó culpar a Isabela de locura y resentimiento, pero sus acusaciones sonaban huecas ante la abrumadora evidencia y el testimonio irrefutable de Aurora, Liam Thorne y Benjamín Soto. Las lágrimas que derramaba eran de autocompasión, no de un arrepentimiento genuino. El señor Vargas, su cómplice, intentó negociar una reducción de pena revelando más detalles sobre la red de contactos turbios de Marcos, lo que añadió un nivel aún mayor de corrupción al caso. La sentencia fue contundente e implacable. Años de prisión para Marcos y el señor Vargas, multas millonarias y la restitución total de la herencia de Elías, más una compensación por daños morales y perjuicios incalculables. Marcos, el hombre que había controlado todo con puño de hierro, ahora se enfrentaba a una celda fría y a la monotonía brutal de la vida carcelaria. Los informes filtrados de su vida en prisión eran desoladores. Marcos
Incapaz de adaptarse, sufría de ansiedad y ataques de pánico constantes. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la amargura, la desesperación y la degradación. Doña Eloísa y Valeria, que intentaron distanciarse del escándalo, perdieron gran parte de su fortuna y su estatus social, sus nombres manchados por la asociación con Marcos. Las pocas veces que visitaron a Marcos en prisión, la visión de su rostro quebrado y su espíritu destrozado las dejó heladas. El mundo que lo había reverenciado y envidiado ahora lo despreciaba abiertamente, y su caída se convirtió en una trágica advertencia sobre la avaricia desmedida, la traición familiar y la cruel deshumanización que el dinero puede provocar. Isabela no sintió regocijo en el sufrimiento de Marcos, sino una profunda y dolorosa tristeza por el hombre que había sido consumido por la oscuridad, y una sensación de que, al fin, la balanza de la justicia se había equilibrado. El amanecer de la nueva vida de Isabela no llegó con una explosión de lujo, sino con la serena luz de la sanación, la reconexión y un propósito renovado. El vasto patrimonio que Marcos había intentado ocultar, que legítimamente le correspondía a Elías y a su madre Aurora, fue restituido en su totalidad. Isabela, lejos de la mansión que había sido su prisión dorada, optó por una vida de autenticidad y significado, construyendo su felicidad sobre cimientos de verdad y compasión. Lo primero y más importante para Isabela fue la salud de Elías. Con los fondos de su herencia y el cuidado de los mejores especialistas, Elías experimentó una recuperación milagrosa. Sus pulmones se fortalecieron, su corazón se estabilizó y su risa, antes rara y contenida, ahora llenaba el nuevo hogar de Aurora con una alegría desbordante. Isabela se convirtió en una figura indispensable en la vida de Elías, no solo como su tía, sino como una protectora y amiga, dedicando horas a jugar con él, a leerle cuentos y a observar su crecimiento. Ver a Elías correr y jugar con la vitalidad que le había sido negada, asistir a la escuela y soñar con un futuro sin límites, era la verdadera riqueza de Isabela, el eco más dulce de su victoria. Isabela no buscó la ostentación. La mansión de Marcos fue vendida, sus bienes de lujo subastados para restituir a las víctimas de sus fraudes. En cambio, Isabela compró una casa modesta pero cómoda en un barrio arbolado cerca del de Aurora, con un jardín donde cultivaba rosas y jazmines, aromas que llenaban el aire de paz y recuerdos felices. Su verdadero ascenso fue en el ámbito de la filantropía y el empoderamiento social. Utilizando su agudeza intelectual y su profundo conocimiento de los mecanismos del fraude, fundó la Fundación Raíces Fuertes, un nombre que representaba la resiliencia de las personas de origen humilde y la necesidad de proteger sus derechos. La fundación se dedicó a proporcionar asesoría legal gratuita a víctimas de fraudes financieros y abuso de poder, a establecer programas de educación para niños de barrios desfavorecidos y a crear centros de apoyo para mujeres que, como ella, habían sido aisladas y manipuladas. Su oficina, un espacio luminoso y acogedor en el corazón de la ciudad, era un hervidero de actividad, lleno de historias de superación, de risas y de la energía contagiosa de la esperanza. Hubo reencuentros significativos que marcaron su nuevo camino. Aurora, su amiga de toda la vida, se convirtió en su socia más leal en la fundación, aportando su invaluable experiencia de vida
y su conexión con la comunidad. Compartían las noches con largas conversaciones, risas sinceras y el apoyo mutuo que la vida les había negado por tanto tiempo. Isabela, mi querida amiga, le dijo Aurora una noche, sus ojos brillando de afecto. Siempre supe que había una fuerza en ti, incluso cuando te veías tan frágil. Eres un faro. Liam Thorne, su mentor y el hombre que había creído en ella, se convirtió en un consejero vital para la fundación, aportando su vasta experiencia y sus contactos. Su amistad se profundizó, basada en el respeto mutuo y un compromiso compartido con la justicia. Isabela, has transformado tu dolor en un propósito que pocos logran. Estoy orgulloso de ti, le dijo Liam, su voz cargada de una admiración sincera. Un día, mientras Isabela daba una conferencia sobre la prevención del fraude a jóvenes emprendedores, vio entre el público a Valeria, la hermana de Marcos, ahora más sobria, con el rostro marcado por la adversidad. Valeria se acercó a ella al final, sus ojos bajos, su voz apenas un susurro. Isabela, yo... Lo siento. Lamento mi crueldad. Éramos ciegas. El dinero nos hizo creer que éramos superiores. No había arrogancia en su voz, solo una vergüenza palpable y un atisbo de arrepentimiento. Isabela la escuchó con calma, sin resentimiento. Valeria, el pasado es pasado. Lo importante es lo que hacemos ahora, con el presente. Espero que encuentres tu propio camino hacia la verdad y la redención. No hubo abrazo, pero hubo una comprensión silenciosa, un reconocimiento de que, a pesar de todo, la vida ofrecía una oportunidad para el cambio. Años después, Isabela era una figura reconocida a nivel internacional. Su historia un testimonio viviente de que la dignidad, la resiliencia y la compasión pueden mover montañas. Su vida no era una búsqueda de venganza, sino una ofrenda de justicia, un legado de amor y empoderamiento. Su hogar, una casa llena de luz, de risas de niños y de amigos, era un testimonio de la paz y la plenitud que había encontrado. Sus manos, que una vez fueron marcadas por la servidumbre y el encierro, ahora estrechaban las de líderes mundiales, de madres agradecidas, de niños que sonreían gracias a su incansable labor. La vida le había quitado todo, pero le había devuelto mucho más. La libertad, el amor de su verdadera familia y el propósito de su existencia. Ella era la prueba irrefutable de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que uno deja en el mundo y en la paz interior de saber que se ha luchado por la justicia. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Marcos, el hombre que creía que la pobreza era una vergüenza, que el dinero lo era todo, terminó perdiéndolo absolutamente todo. Su fortuna, su reputación, su libertad, todo se desvaneció. Mientras tanto, Isabela, la mujer a la que él despreció, encontró su verdadera riqueza no en el opulento silencio de una mansión, sino en la ruidosa y sincera conexión con su amiga Aurora, en la risa curada de Elías y en el propósito de vida que construyó ladrillo a ladrillo, con el sudor de su esfuerzo y la pureza de su corazón. Su legado no es una empresa, sino una red de compasión tejida con esfuerzo y amor, un testamento viviente de que la verdadera fuerza radica en la capacidad de sanar, de reconstruir y de dar voz a los que no la tienen. Que su historia resuene en cada fibra de tu ser
inspirándote a nunca subestimar la fuerza silenciosa de quienes luchan con el corazón, y a recordar que la más grande de las victorias no es la acumulación de bienes, sino la vindicación del espíritu y la sanación de las heridas. Y así, con el eco de la justicia y la compasión resonando en el aire, Isabella siguió su camino, no solo como una sobreviviente, sino como una leyenda viva de la autenticidad y la integridad.